Bienvenidos amigos televidentes al programa Mundo Educativo, como hoy todos los jueves de 8 a 9 de la noche, en esta su casa, la Casa de la Constitución. Hay dos noticias importantes que quiero resaltar. Uno, que PPK está proponiendo al actual ministro Jaime Saavedra para que continúe en la cartera de Educación. A algunos les gusta esta noticia, a otros no les gusta, en fin, pero algo le han visto a Saavedra para proponer la continuidad. Y dos, que ahora los chicos de secundaria, no sé si están más felices o simplemente la noticia lo han recibido normal, pero ahora ya no habrá notas rojas en las libretas, porque va a ser cambiado a partir del siguiente año las notas numéricas por letras, tal como en primaria se viene estilizando. En fin, son situaciones que vamos a afrontar a partir del siguiente año. Y además, la nueva currícula para secundaria, como se había dicho en el programa anterior, se basaba en 4 pilares muy importantes, ¿no? En que se acentuaba y se le da énfasis en 4 áreas, como son el arte, el inglés, el deporte, educación física, y lo que es ciencia y tecnología. Entonces hay cambios en el tema de educación, pero vamos a ver si esos cambios son compatibles con la forma en que esto tiene que ser llevado hacia los colegios, transmitido a los profesores, y los profesores darle el empuje para que esto se lleve a cabo de manera efectiva. Bien, el tema de hoy es un tema que consideramos como un tema muy importante. El físico, el científico, el biólogo, el químico, etcétera, son profesionales, digamos, de la ciencia, ¿no? Su carrera de investigación en realidad es promovida adecuadamente en nuestro país, es apoyada o no es apoyada. El científico nace, el científico hay que formarlo. ¿Desde cuándo? Desde época escolar. Veamos todos estos puntos el día de hoy. Y antes de presentar a nuestro invitado, vamos a pasar un pequeño video para poder analizar el tema que vamos a discutir el día de hoy. It's really hard to sell kids on math and science. It's really easy to sell kids on cigarettes. Would it help if we made science illegal? There's another way to make science interesting for people. First of all, we are born scientists. When we're born, we wonder what's out there. We begin to wonder about the sun, life, the stars, what makes the oceans, the weather. We're born scientists. And then something happens. When we hit the danger years of junior high school and high school, that's when it's literally crushed out of us. Those are the worst. Every little flower of curiosity, said Einstein, is crushed by society itself. Because we have to learn all these facts, figures, memorization, we think that memorization is science. And that's not true at all. My daughter had to take the Regents exam once, and she had to memorize all these facts and figures about minerals, crystals for a geology exam. Nowhere did I see the true driving force of geology, which is continental drift. That's the organizing principle for all of geology. And yet the exam was memorizing all the names of the crystals and the minerals. And then later she comes up to me and says, "Daddy, why would anyone want to become a scientist?" That was the most humiliating event in my entire life. I felt like taking that book and ripping it apart, because that exam was crushing curiosity right out of the next generation. And then we wonder, hey, how come people are not more interested in science? Duh. Ese es el tema del día de hoy. Para ello hemos invitado al doctor Alcides López Milla, quien es decano nacional del Colegio de Físicos del Perú, del Consejo Nacional. Preguntas relacionadas con lo que es la investigación en el Perú, su formación, desde cuándo y los problemas que tienen, lo vamos a discutir después de la siguiente pausa.
buenas tardes. Soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Bien, nos encontramos aquí con el doctor Alcides López Milla, decano nacional del Colegio de Físicos del Perú del Consejo Nacional. Bienvenido, Alcides, y gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias, William. Es un placer estar acá en tu programa y sobre todo que hemos sido colegas, amigos de la universidad. Es un placer reencontrarnos en este nivel de actividades. Muy contento de estar en tu programa y participar con tu público. Bien, muchas gracias, Alcides. El placer es mutuo. Una pregunta que siempre cae en el tema, ¿no? ¿Por qué razón escogiste una carrera científica? ¿Qué te motivó a hacerlo? Esa es una respuesta un poco larga, pero mira, voy a tratar de hacerla breve. Básicamente se trataba de un poco de orgullo, porque yo, habiendo estudiado una carrera técnica, según la gente, según la percepción de los amigos de otros colegios normales y de gente de una cultura, de una buena cultura, pues pensaban de que un técnico, un egresado de un colegio técnico no tenía opciones ni siquiera para ingresar a una universidad. Uh-huh. Entonces eso era algo que a mí me mortificaba y yo creía que sí lo podíamos hacer. Cualquier técnico, cualquier estudiante técnico que egresaba lo podía hacer. Entonces yo me decidí postular a una universidad. Entonces, para hacerlo más, para sentirme más pleno, más realizado y más orgulloso de haber sido, de ser técnico, decidí buscar la universidad de mayor dificultad en su ingreso. Entonces, esa fue la UNI, por eso escogí la UNI. Y ya una vez que habiendo decidido ingresar a la UNI, la carrera, voy a ver cuál es la carrera que todos le temen, esa carrera que no le gusta a la gente, esa carrera yo voy a escoger, y así me decidí por física. Ajá. Pero no fue totalmente una reacción del momento, pero yo ya tenía al tener una formación técnica, estaba muy cerca de lo que era la mecánica, la electricidad, la carpintería, todas esas eran partes que no eran nuevas para mí. Además, yo era un técnico y me sentía muy competente como un técnico, habiendo egresado de una especialidad de mecánica automotriz. O sea, digamos como que tú tenías, digamos, las herramientas iniciales al empezar tu carrera como físico, a diferencia de otros que no lo tenían, ¿no?
Sí, me ayudó mucho en la carrera, me ayudó mucho conocer cuestiones técnicas no tan básicas, y ya podía manejar soldaduras, tornos, podía conocía de la electricidad, las conexiones, la mecánica automotriz, la conocía bastante bien. Ajá. Entonces eso me ha ayudado a realizar mis proyectos con relativa facilidad durante mi carrera. Ya, eso como pregunta de entrada, pero ahora vamos a entrar ya un poco de lleno a la razón del programa del día de hoy, Alcides. Primero, ¿nuestro país necesita o no necesita de científicos? Todo país en estado de desarrollo, en estado de pobreza, necesita de la ciencia. Los países grandes han llegado a ser grandes principalmente por dos motivos: por las guerras y por el desarrollo que han tenido que efectuar, especialmente en el campo científico y tecnológico. Además del trabajo fuerte que han tenido que desarrollar todos. Ujú. Y eso son culturas que son economías de guerra, pero adicionalmente han llevado un desarrollo científico y tecnológico. No es necesario entrar a una etapa de conflicto para desarrollarnos científica y tecnológicamente. Lo Claro, podemos hacer con trabajo sostenido, duro, y un interés muy definido por nuestros políticos gobernantes. Claro, por ejemplo, recuerdas el caso de Japón, ¿no? En el caso de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón manda a sus científicos a diferentes países del planeta. ¿Para qué? Para poder aprender y al regresar a su país perfeccionar lo que han aprendido, ¿no? Sí, es una de las cosas de las acciones que han hecho muchos países. Lo ha hecho China y lo ha hecho hace poco Chile. Chile le va muy bien en todo sentido. En ciencia y tecnología está bastante mejor que nosotros. Entonces es una buena forma de enviar sus jóvenes más destacados, más hábiles para formarse en estas habilidades. ¿Cómo fue en el caso de científicas. China, Alcides? En el caso de China, por los años del 2001, 2002, habían enviado a los Estados Unidos a las mejores universidades 3.000 doctorandos. En este caso tenía cada becado de su país, del país China, tenía un sueldo muy interesante, Ya. pero no se los daban todo, les daban un porcentaje muy bajo que era para sostenerse ahí. En Estados Y, Unidos. en Claro. Estados Unidos mientras vayan estudiando, pero iban ahorrando y le daban el monto acumulado a su retorno. Y es una forma de asegurarse para que regresen. Era atractivo, el regreso era casi obligatorio, y más todavía teniendo ahí un fondo acumulado para decidir todavía qué emprender, qué hacer, qué establecer, ¿no? Además de tener un ambiente propicio para continuar con su desarrollo científico. Eso es en China. ¿Y qué pasa en el Perú, Alcides? En el Perú también en los últimos años se ha aperturado una política de envío de jóvenes al extranjero para que hagan su doctorado en las mejores universidades igualmente. El problema de Perú es de que no tenemos una política seria, sólida, compacta para recuperar a los científicos que se han ido al extranjero, que se han establecido algunos y otros que han estudiado y quieren retornar a su país. ¿Y por qué no regresan? El principal motivo de que no regresan son los bajos salarios. Te decía antes, en el caso actualmente, ¿no? En el caso el sueldo actual de un doctor en ciencias para una universidad es de 2.400 soles. Entonces, ¡Qué barbaridad! con esos sueldos, pues nadie Claro. quiere.
A pesar de todo, a pesar de todo, hay algunos que se quedan porque tienen otras motivaciones. Hay muchos de estos casos en las universidades del Estado. Hay vemos muchos científicos que tenemos ese deseo de, aunque sea con sueldos bajos, trabajar, sacar adelante como sea a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesionales. Entonces, es una situación que deprime a muchos con mucha razón. Y también algunos también que estando acá y dedicándose a la educación superior, por ejemplo, ganan sueldos muy escasos, como es el caso de la Universidad del Altiplano, ¿no? Que pagan, por ejemplo, a los físicos, profesores de física pagan menos de 8 soles la hora dictada. Es increíble, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que no son recientes, son desde hace mucho tiempo. Esa es la que te decía también, que no motivaba a los jóvenes, a los niños a escoger una carrera científica. Entonces, la mayoría está pensando en un mundo ficticio que nos crea el ambiente cultural, ¿no? Entonces estamos pensando en hacernos ricos, en vivir bien, muy cómodamente, y para eso pues escogen otras carreras más rentables. Si el tema es un tema de sueldos para los científicos en general, hay algunos científicos en las que a través de los proyectos presentados, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, como que el incentivo mejora, ¿es así? En los últimos años se ha ido incrementando ligeramente algunos incentivos, se han ido dando incentivos, beneficios para los que hacen investigación. Estos han sido articulados de manera que no beneficien a las universidades del Estado. Como es el caso de la beca 18, como es el caso de los proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación. Esos proyectos están orientados para no beneficiar a las universidades más deprimidas económicamente, que son las universidades del Estado. Ahora, mira, la lógica que más o menos se está enfocando aquí para el tema del día de hoy no ha sido desde un comienzo. O sea, mi pregunta hubiera sido ¿desde cuándo debemos de formar a los científicos? No, sino que estamos viendo la situación real que viven los científicos actualmente. Tú has mencionado una en la que se refiere a los propios sueldos, que no es atractivo, y creo de que muchos de ellos que están formados ya en el extranjero, pues que de repente no quieren venir, porque ya tienen mayor solidez económica y por lo tanto un mejor estilo de vida para él y para su familia, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que uno normalmente aspira, ¿no? A Claro. tener comodidad, a tener una profesión, y uno todavía que se ha esforzado 10 años para obtener un título, un grado de doctor y venga pues a estar mendigando acá un trabajo, con una remuneración, inclusive con remuneraciones tan bajas, ¿no? Ahora, retrocedamos un poquito. Ahora, por la experiencia ya que tienes, estás dedicándote a la enseñanza de los cursos prácticamente de carrera de los últimos años, ¿no? Sí, es en la parte que me dedico. Al comienzo, tú recibías a los alumnos que recién querían seguir la carrera de ciencia. Estoy hablándote del primer año. ¿Cómo lo has recibido? O sea, porque creo que alguien que quiere seguir una carrera de científica tiene que tener unos requisitos importantes, ¿no? ¿Cómo los has encontrado? Porque ellos vienen de colegio. Sí, los requisitos, por ejemplo, están ya cubiertos en el examen de admisión. Los que ingresan ya más o menos tienen ya tienen la capacidad, la habilidad. Pero es una habilidad teórica. Claro, ¿no es claro, cierto? es cierto. En muchos de los casos es importante. Las habilidades prácticas en realidad son Manejo de instrumentación. Casi cero Ajá. en la mayoría de los casos. Han sido casi cero porque para los laboratorios se necesitaba hacer actividades
y posteriormente, ya cuando iban pasando los años, tenían que desarrollar sus propios proyectos, construir cosas, de manera que han dependido mucho de sus recursos propios o de los recursos de los talleres que teníamos de apoyo, ¿no? Que también eran deficientes en todas las épocas, como desde los años que yo he estudiado a los años que he seguido trabajando ahí, que son ya regulares. Entonces se ha visto esa carencia de habilidades mecánicas, habilidades técnicas para... Ya, esas habilidades técnicas no eran las únicas, creo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, sino un científico conoce mucho sobre los pasos del método científico, o sea, es observador, ¿verdad? Digamos, lanza hipótesis, experimenta, saca conclusiones, etcétera. Ese tipo de situaciones, eso se ve en el colegio. Sí, ¿no es cierto? Sí, sin embargo, estas habilidades son bien variadas de acuerdo a los estratos sociales, porque los estudiantes de las universidades estatales son estudiantes básicamente de estratos económicos medios y bajos. De manera que la población estudiantil pertenece a familias así de condiciones económicas medianas y bajas, cada vez más bajas, porque son lo único que pueden mantener pueden mantenerse en la universidad. Yo he tenido caso, por ejemplo, de que estudiantes que tenían en su familia, solamente tenían la casa y nada más, y ya tenían que buscarse la comida como ellos puedan. Así, en esas condiciones han tenido que estudiar. Y para el estudio, por ejemplo, en la actualidad veo casos de dificultades económicas en mis estudiantes. No visten bien, no se alimentan bien, sus informes también se ven muchos casos que les ha faltado la tinta y los presentan así medio con fallas de que ya no tienen tinta, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que calificar, uno tiene que ver. Entonces hacen el esfuerzo y de alguna cosa. Para hacer las visitas, hay también visitas científicas, técnicas, hay que recurrir a gastos, y la mayoría de los estudiantes, como te decía, en las universidades del Estado no están en buenas condiciones económicas. Y eso es un poco lo que sigue la secuencia del análisis del día de hoy. De repente la carrera de física, la carrera de química, los biólogos, qué sé yo, no son atractivas para los alumnos cuando terminan su carrera escolar. Entonces, la dificultad o la pregunta que nosotros decimos, necesitamos más científicos en el país, pues como que no hay ayuda, ¿no? No hay ayuda. Así es. ¿No? Los científicos suponiendo que hubiera suficientes científicos, no son suficientes tampoco. Necesitamos técnicos y necesitamos otro profesional, necesitamos ingenieros para desarrollarlo. Todos nos necesitamos. Los científicos somos una parte del desarrollo, una parte básica del desarrollo. Pero los técnicos también lo son, por eso los técnicos son las manos que van a construir todo lo que se ha investigado. Los ingenieros son los que hacen el traslado del laboratorio a la industria, pero tienen que haber manos que en todo nivel que la desarrollen, ayuden a desarrollar. Claro, y el sistema de la carrera técnica es otro punto que también hay que discutir. ¿Cómo es la técnica aquí en nuestro país? Lamentablemente el aspecto técnico, la educación técnica ha decaído tremendamente en el sentido de que hay muy pocas instituciones técnicas serias y de buen nivel que forman con un nivel técnico bueno. Por ejemplo, ¿cuáles son las que hay?
Por las que ejemplo, son buenas. el Senati, por ejemplo, es una de las instituciones que está muy bien planteadas, muy bien Ya. elaboradas, y es la que más técnicos coloca en las empresas. Y tenemos, aparte de eso, tenemos deficiencia no déficit de técnicos. Hay una gran cantidad de técnicos requeridos que no se están formando, y esta población de jóvenes se han ido a estudiar una carrera profesional en las universidades privadas que son de muy baja calidad, que al final ahora se está viendo cómo han resultado en estafas a estos estudiantes, porque no pueden ejercer su profesión porque no tienen la calidad ni el nivel académico adecuado para ejercerlo. Y ahí es donde se habla ya de esta estafa educativa. Y tiene doble inconveniencia, porque a esta población que pudo haber sido excelentes técnicos se les ha quitado del mercado del técnico y se les ha quitado del mercado profesional. Y eso es un gran problema. Mira, vamos a entrar al terreno específicamente de dónde se debe formar al científico. Y eso después de la pausa vamos a discutir ampliamente. ¿Correcto? Después de la pausa, amigos, regresamos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Bien, amigos, regresando nuevamente al programa, estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Alcides López Milla, quien es decano nacional del Colegio de Físicos del Perú, Consejo Nacional. El tema del día de hoy es la formación de los científicos en el Perú. Alcides, estamos ahora en la parte central. Siguiendo un poco la lógica, los científicos actualmente no son bien pagados. En el país. En el país, así es, en el país, exactamente en el país. Por lo tanto, si no son bien pagados, tienen dificultades para hacer investigación. ¿Por qué? Porque tienen que recurrir, porque tienen familia, a dictar o a trabajar en universidades privadas donde enseñan, y de repente la remuneración allí les resulta atractiva, ¿no? Por otro lado, también nosotros tenemos que las universidades de carrera científica reciben a estudiantes que provienen de colegios, pero cuya formación científica no es la que se espera
¿no? Porque, como bien decías tú, las herramientas técnicas, por ejemplo, no las tienen. Podrían tener posiblemente el tema teórico, el tema de conocimiento, pero el saber, nosotros sabemos que una carrera científica no solamente se basa en conocimiento, sino también en técnicas de laboratorio, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahora, entonces, ¿esto de dónde viene? Viene de los colegios. Y ahí viene la pregunta. Según tú, ¿cómo se realiza la enseñanza de la ciencia en los colegios? ¿Se forman allí a los científicos en edad escolar? En el colegio, en nuestra sociedad, el colegio solamente da unas ideas básicas, tal vez puede promover algún gusto por ciencia, por letras, como se estilaba antiguamente, y de ahí todavía queda un buen trecho para hasta cuando los jóvenes deciden qué estudiar. En muchos casos los jóvenes todavía se deciden a último momento, inclusive cuando ya han ingresado. No están conformes con la carrera que han escogido, pero después van perfilándose y definen después del segundo año cuál va a ser su carrera. Y en algunos casos han definido su carrera después de terminar una carrera. Han hecho doble carrera. Entonces en el colegio yo creo que se dan los primeros estímulos, las primeras invocaciones así a estudiar una carrera, agarrarle cierto gusto a alguna especialidad, al arte, a la ciencia, a las letras. Entonces hay niveles o formas de promover este estudio. Pero yo creo que gran parte como estamos acostumbrados en nuestro ambiente cultural, gran parte de la decisión de elegir una carrera está en las comodidades que pueda darle esa carrera, comodidades económicas. Y por supuesto las carreras científicas, como se ven, no son nada atractivas en ese sentido. Entonces uno lo haría como lo haría tal vez algún artista, ¿no? Entonces el científico en la mayoría de las condiciones, creo que en el Perú ha decidido por no ser ni millonario ni rico, sino seguir una carrera que le gusta por el gusto que tiene a la ciencia. Insistiendo en los colegios, Alcides, ¿cuál es el problema en los colegios? ¿Es la política que da el director? ¿La política educativa que proviene del Ministerio de Educación? CONCITED existe y promueve mucho lo que son las ferias de ciencias. Así es, ¿no? Y yo creo que el principal problema, que es algo que comparto con muchos colegas que estamos preocupados por este asunto también, es de que los profesores mismos de ciencias a nivel de secundario no están lo suficientemente preparados para... Y en general desde inicial, ¿no? Sí, por supuesto. Esto en el sentido de que ellos mismos no han tenido la orientación apropiada, ni los recursos apropiados, ni los ambientes apropiados para desarrollar de un buen nivel su formación. Entonces hay carencia desde la formación de los mismos docentes. Aquí cabe la pregunta: ¿es importante la presencia de profesionales en los colegios? Llámese físico, llámese químico, llámese matemático, llámese biólogos. ¿Cómo lo ves tú? En la actualidad sí, porque te estaba hablando de todavía las carencias, las dificultades que tienen los profesores de secundaria. Entonces se verían reforzados, orientados, mejor definidos por profesionales ya que no son especialistas en educación, pero son especialistas en estas carreras científicas. Entonces se complementarían muy bien y habría muy buenos resultados. Por supuesto, yo creo que esa podría ser una buena claro, porque la presencia de los profesionales en los colegios no necesariamente significaría
estar o interactuar directamente con los alumnos, ¿no? No necesariamente podría de alguna forma apoyar al profesor que tiene las herramientas pedagógicas para lograr un aprendizaje. Podría asesorarlo tal vez y juntos lograr los objetivos que se persiguen, ¿no? Sí, eso sería un buen remedio, pero acá vemos una realidad un poco totalmente diferente, un poco cruda, sí, pues, porque suponiendo que hubiera la decisión de que ya se hiciera de esa manera, no habemos la suficiente cantidad de especialistas en ciencias o científicos que pudieran estar al frente de estas asesorías, de estas orientaciones. Pero también es un tema ¿no? de política, porque parece que no creen mucho en ese tema, ¿no? Cierto, has tocado un tema muy sensible, porque ya eso tiene que ver con la estructura política de nuestra sociedad, que nuestros gobernantes, nuestros políticos no se han interesado ni se interesan por desarrollar la ciencia ni la tecnología, sino al contrario, adormecerla y seguir siendo consumidores de estos temas, de todos los aspectos tecnológicos y científicos la consumimos. Eso conviene, eso de alguna manera también conviene a los países industrializados, primer mundo, porque van a tener siempre asegurado su mercado de compradores, pues, que desconocen de tecnología, que desconocen de ciencia y siempre van a estar dependiendo. Claro, yo recuerdo de que los conceptos que muchas veces le dan a los más pequeños sus maestras son conceptos que no se ajustan, digamos, a la precisión, o sea, no son muy precisos, como por ejemplo que a los niños desde muy pequeños les dicen que masa y peso es lo mismo, y que de repente, como son pequeños y en casa le quieren decir que no es así, pues ellos de alguna forma consideran que la maestra lo dice y pues sí hay que creerle, pero de repente llega a secundaria con una realidad totalmente diferente, ¿no? Es cierto, eso son modelos educativos que no han funcionado bien, y al contrario, en cuestión de ciencia, la cuestión natural es lo más cercano a nuestro aprendizaje, a nuestra observación, pero resulta que desde que empezamos en el colegio, en la escuela, cuando iniciamos la escuela, nos prohíben, por ejemplo, usar los dedos para contar, cuando es la actividad más natural de hacerlo, ¿no? Claro. Y así, de una manera análoga, por ejemplo, tenemos el caso de la aritmética de los mayas, de los antiguos mayas, que eran es una aritmética impresionante, con semillitas, con piedritas, que se pueden hacer operaciones con mucha facilidad. Se puede hacer una educación de las matemáticas básicas muy bien, ¿no? Entonces hay cosas de ese tipo que no se han orientado adecuadamente. La otra vez yo preguntaba a algunos directores por qué no enseñaban ciencia experimental de los más pequeños, y me decían: lo que pasa es que no tenemos laboratorio. Y habían buscado en el catálogo y de repente encontraban la Label, ¿no? Creo que es una empresa alemana, ¿verdad?, para enseñar ciencia. Entonces mi pregunta, Alcides, ¿se necesita utilizar mecanismos así sorprendentes para enseñar ciencia, o podemos utilizar materiales reciclables para poder enseñarlo? No se necesita como cosas muy complicadas para enseñar temas importantes. Por ejemplo, calor, no necesitas tener una estufa, un microondas especial, no necesitas un mechero Bunsen para hacer experimentos de calor, por ejemplo, ¿no? Desde las cosas más tempranas, ¿no? La cosa más básica, frío, caliente, cómo se transmite el calor, esas cosas.
entrar desde la pequeñez con experimentos muy cualitativos, no tienes que hacer mediciones así todavía, es, ¿no? así es. La luz, no necesitas tener una fuente especial para trabajar con luz, por ejemplo. Claro, lentes, espejos, ajá. no necesitas cosas muy especiales. Claro. Refracción, lo que pasa es que no estamos en condiciones de hacer experimentos, de diseñar experimentos con cosas pequeñas. Claro, y ahí entra un poco el tema que no es desmerecer, ¿no? No estamos desmereciendo la labor de un profesor de ciencias que se ha formado en el área de pedagogía, no se desmerece, pero sí algo que tiene que ser real, o sea, las herramientas científicas, tal vez las ideas le resulta más fácil al profesional que proviene, digamos, de una enseñanza, de un aprendizaje científico, o sea, tiene más herramientas como para poder hacer ciencia experimental en el colegio, algo que adolece mucho el profesor que se ha formado de ciencia, que se ha formado en pedagogía, ¿no? Y es ahí donde decimos la presencia de los profesionales en el colegio como asesor, como una persona que trabaje directamente con el profesor pedagógico sería importante, ¿no? Sí, eso le daría bastante mayor un valor agregado a la educación, pero eso también significa mayores costos que el Estado no asume para empezar, y en los colegios privados es posible que lo puedan asumir parcialmente, pero sí, es una posibilidad entrar por ese tipo optar por ese tipo de soluciones pedagógicas. Alcides, las ferias de ciencias, ¿cómo ves el uso de la feria de ciencias en los colegios para desarrollar la actitud científica en el alumno? Esas ferias de ciencias son muy buenas, pero hay que darle valor a cada vez, hay que incrementar mejoras cada vez, cada año que se producen las ferias científicas. Y también en países avanzados también hacen no solamente este tipo de ferias. Hay una que hacen especialmente en Estados Unidos, las ferias de matemáticas, la semana de matemáticas. Entonces es una feria exclusivamente dedicada a las matemáticas, y como sabemos tú y yo que las matemáticas son la base, el fundamento de toda investigación, de toda actividad científica, ¿no? Cuando necesitamos ya pasar de los conceptos cualitativos a los conceptos cuantitativos, ya no requerimos de las matemáticas. Alcides, voy a hacerte una pregunta, pero después de la pausa me lo vas a responder, pero te lo voy adelantando. En lo personal, yo siempre en los colegios, critico mucho a mis colegas matemáticos, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque considero que las matemáticas en los colegios hay que humanizarla. Yo recuerdo que en un colegio determinado en la cual estaba asesorando, se acerca el mejor alumno y me dijo: yo domino las matemáticas. Y le dije: bueno, qué bueno, domino las matemáticas. Y entonces le dije: haz lo siguiente. Le puse una esfera de esas que se juegan de billar y le dije: un favor, calcúlame su volumen. Entonces él se puso a pensar, escribió la fórmula 4/3 pi r cubo, le faltaba medir el radio y no sabía cómo medir el radio, ¿no? Entonces, en la practicidad no podía hacerlo, pero teóricamente si le daba los datos sí lo hacía. Entonces, sobre esto te invito a que reflexionemos en la pausa y nos puedas responder. Después de la pausa, amigos, regresamos. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche.
Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayañan. Dale un giro a la política. Bien amigos, estamos aquí en el programa Mundo Educativo y tenemos como invitado al doctor en física, Alcides López Milla, quien es decano nacional del Colegio de Físicos del Perú. Alcides, había quedado una pregunta en el aire. Te decía yo, ¿cuál es el rol de las matemáticas para un estudiante en el colegio? Yo te decía, las matemáticas hay que humanizarla, y tú me decías en el break, en el descanso, hay que naturalizarla, ¿no? Pero sea de una o de otra forma, la idea era el hecho de que la abstracción en las matemáticas tiene que darse en una etapa del alumno, ¿verdad? Pero previo a eso hay que dar las herramientas para que el alumno pueda entender lo que significa variables, lo que significa constante, ¿no? Sí, esa aparente discrepancia se ha dado en todo momento de la historia, en toda edad de los científicos, y las matemáticas en la mayoría de los casos han sido, hasta las matemáticas superiores que conocemos, han sido consecuencias de hechos o observaciones naturales, observaciones físicas. Y estas observaciones físicas han desarrollado sistemas, métodos matemáticos muy buenos, muy eficientes, que han servido inclusive para mejorar las investigaciones, y así se han ido alternando matemáticas con experiencias, con experimentos. Y ocurre también en todos los niveles, el nivel secundario que estábamos hablando, algunos pueden haber adquirido ciertas habilidades matemáticas, pero alejadas de las aplicaciones reales, aplicadas de las cercanías a la naturaleza. Pero eso también viene poco a poco.
ese ajuste entre teoría y experimento se van acercando poco a poco, creándose habilidades para inclusive ya una vez desarrollado la solución, desarrollar habilidades predictivas, ¿no? Un científico actualmente busca ahora formarlos como emprendedores. ¿Cómo ves el tema del emprendimiento en la ciencia? Es lo normal, el emprendimiento en la ciencia es normal y pasa por varias etapas. El científico elabora una etapa básica, desarrolla un prototipo, pero eso no es lo suficiente. Como te decían antes, tiene que trabajar de la mano con técnicos. El científico va de la mano con los técnicos, va de la mano con los ingenieros, quienes hacen posible que esos proyectos adquieran el acabado preliminar, que es el prototipo. Pero desde ese prototipo a lanzar a un producto industrial hay un camino muy tortuoso, muy pesado, y es donde el ingeniero y el técnico van a tener una labor muy importante. O sea, no es el científico solo quien va a lograr un producto de utilidad. Claro, lo que yo le decía, ¿no? Ambos conocemos al doctor Montoya, y en un entonces él me decía que el investigador tenía pocos recursos para poder investigar, económicos. Entonces él me decía mucho de investigación, me decía de tecnología, innovación, pero cuando yo le dije, ¿y por qué no el emprendimiento? Porque de repente el investigador lo que descubre, el prototipo, lo patenta y luego se vende, y el ingreso por esa venta inyecta lo que es el tema de la investigación. Entonces estamos hablando de 4 áreas, ¿no? Y como el emprendimiento no es un tema en la que todos nacen emprendedores, sino hay que formarlo desde niños, entonces estamos hablando de que los científicos se forman en el colegio, los emprendedores se forman en el colegio, ¿no? Así es. El emprendimiento también es un tema que tiene que desarrollar sus propias habilidades, como cualquier otra especialidad. Entonces el científico no lo hace todo, no lo va a hacer todo, claro, necesita de apoyo. Igual el emprendedor no hace solo, no va a emprender de la nada o no va a emprender desarrollar nada. Tiene algo, una base, una partida, el cual piensa que puede tener éxito. El emprendedor no se va a lanzar al abismo sin tener una visión clara de su producto final. Alcides, tú eres decano nacional del Colegio de Físicos del Perú. ¿Qué objetivos tiene el Colegio de Físicos en el tema de educación? Tiene varios objetivos capaz nos resaltes definidos, algunos. pero con lo que respecta a los temas de divulgación, por ejemplo, es contribuir al desarrollo de las ciencias físicas en el país, cooperando con las instituciones educativas, científicas y técnicas en la difusión de conocimientos y aplicaciones de la física, e incentivar la investigación dando especial preferencia a la solución de problemas que contribuyan al progreso y bienestar del país. Es uno de los puntos, por ejemplo, que tenemos como funciones y atribuciones. También es otro punto, es divulgar el conocimiento de la física, de sus campos de aplicación y de las competencias profesionales del físico, así como contribuir a la divulgación de las opiniones de los profesionales físicos en aspectos que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad. Y el más general, términos generales, es promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Son algunas de las funciones que están muy cerca del tema que estamos tratando, pero hay otras que son ya de naturaleza más académica, más profesional, más gremial. Te cuento, este programa es auspiciado por el por la Asociación de Colegios Privados de Lima. Acabo de escuchar que dentro de los objetivos está el poder
colaborar, trabajar el tema de física en las instituciones educativas. ¿También está involucrando a los colegios privados? En general a todos, es abierto y no pueden, por ejemplo, en el caso ya hemos tenido casos en los años anteriores de ofrecer asistencia, inclusive premios para concursos de física, para concursos de ciencia, para estas ferias de ciencia. Sí podemos participar apoyándolos con profesionales o con premios, alguna de esos tipos de cosas. Es posible. Lo ha hecho ya en años anteriores nuestro colegio. Bien. El tiempo es cruel, mi estimado Alcides. Así es. ¿No? Pero no sin antes el poder agradecerte realmente. Para mí ha sido un placer reencontrarme contigo y bueno, lo estamos haciendo aquí a través de este programa. Queremos desearte el mayor de los éxitos en, estar, a la cabeza del Colegio de Físicos del Perú y hacer de esta reunión pues un lazo de unión, de trabajo en conjunto. Claro que sí, gracias por esa visión también y esa invitación que nos haces como colegio, y eso también es parte de nuestra actividad profesional y vamos a contribuir, es nuestro deber contribuir con el desarrollo científico del país y eso compete a las escuelas, a los colegios y está bien, felicito tu aporte, tu esfuerzo a esta divulgación, a este esfuerzo que haces para sacar adelante la ciencia, ¿no? Creo que vamos a ir bien así con gente como tú, pues que se preocupa, a pesar de todas las dificultades, sacar adelante estos proyectos relacionados con la ciencia. Bien, ok, gracias Alcides. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Alcides López Milla, quien es decano nacional del Colegio de Físicos del Perú. Podemos sacar una conclusión muy importante, ¿no? La carrera científica en nuestro país, como profesionales, tienen dificultades, empezando por el sueldo de los científicos, de los físicos, seguramente los químicos, los matemáticos, etcétera. Y es una barbarie realmente el poder reconocer y escuchar de que el pago por hora para un físico en universidades nacionales sea de 8 soles. No, pues, o sea, estamos hablando de personas que han seguido una carrera universitaria, que han dedicado mucho de su tiempo para esto. Entonces, si es que un alumno tiene que optar por una carrera y ve que la carrera como científico no es atractiva de manera económica, pues no lo va a hacer, no va a seguir esa línea. Eso por un lado. Por otro lado, las conclusiones que hemos sacado es que las herramientas importantes como herramientas básicas para seguir una carrera científica, cuando ya ingresó a una carrera científica y de repente no las tiene, entonces el problema viene de los colegios. Y en los colegios no se enseña, como debe ser, a los alumnos a pensar como científicos, ¿no? Entonces no hay que imaginarse o concluir de que el hecho de que un colegio enseñe realmente con un pensamiento científico no significa necesariamente que va a salir como físico, como químico, como biólogo, qué sé yo, pero en su carrera, escoja la que escoja, tendrá un pensamiento científico. Un abogado tiene que pensar científicamente. ¿Por qué? Porque hace observaciones, lanza hipótesis, analiza, concluye. Eso lo hace no solamente el abogado, lo hace el policía, lo hace el médico. O sea, nosotros queremos indicarle lo siguiente: la herramienta para poder hacer que un escolar se forme científicamente, la más adecuada es la carrera de ciencias. Y eso tiene que empezar desde colegio. Otra anomalía,
los profesores que enseñan ciencia en los colegios, lastimosamente, y mi respeto a ellos, no es que quiero aminorar o minimizar su labor, no es así, pero no cuentan con las herramientas adecuadas para enseñar una verdadera ciencia en el colegio. Soluciones: se propone la presencia de especialistas en las áreas de ciencias en los colegios. Ese es el tema. Bien, entonces se despide William Bojorquez Neira, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, e invitarles todos los días jueves de 8 a 9 de la noche en este programa Mundo Educativo en la Casa de la Constitución. Hasta la siguiente semana.